esposa de un niño en una fiesta de cumpleaños. Este video muestra que el niño se le está celebrando el cumpleaños, están las velas prendidas, pero todavía no era oportunidad de que él sople las velas. Él estaba a punto de cantar, pero el niño estaba terco. El niño quería soplar las velas. Y pueden creer que este niño toma el pastel que le hicieron, lo levanta y lo tira al suelo. De la ira, de lo que le habían hecho todo para él y toda la gente, la reacción de la gente se quedaron fríos. No sabían qué hacer. El pastel de la celebración del cumpleaños había quedado arruinado y todo por un berrinche. Él no había considerado todo el trabajo que se había dado para poder hacer el pastel, para poder hacer la fiesta, que la familia esté estado ahí presente. Y pensaba con mi esposa, ¿qué haríamos si fuera este nuestro hijo? En este momento, en ese instante, ¿cómo reaccionarías? La parte carnal inmediatamente saca, así como que tengo una regla ahí guardada que inmediatamente, pero te pones a pensar que qué increíble cómo este niño, pensamos en su berrinche por querer las cosas de acuerdo a su forma, a su perspectiva, no aprecia algo que se le está dando, algo que está ocurriendo para él. Ahora, eso es exactamente también algo que ocurre pero a una escala mayor, y una escala que ocurrió específicamente con los judíos, en la presencia del Salvador. Vamos a ver lo que hemos estado estudiando. El capítulo anterior que vimos fue los tres discípulos que fueron favorecidos, que fueron Pedro, Santiago y Juan, que acababan de ser admitidos a contemplar una visión extraordinaria de su Señor en un estado de gloria trascendente. Y habían recibido del cielo el testimonio de Dios Padre acerca de quién es Jesús, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Habían visto también a Moisés y a Elías en el Monte Santo con él, y ambos estaban en su estado corpóreo, es decir, físicamente, enviados del cielo para conversar con Jesús. Y ellos tuvieron esta experiencia de estar frente de Dios Todopoderoso, prácticamente en su gloria, que habían reconocido. Pero vamos a ver qué ocurre después de esto, en capítulo 17 del versículo 9 al 13. Vamos a Mateo 17 del 9 al 13. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, no cuenten nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos entonces le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió Jesús, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Este evento se relata de la misma forma de Mateo, en Marcos 9 y en Lucas capítulo 9 de la misma forma. Como podemos ver en el versículo 9, ellos están descendiendo con Jesús y Jesús les pide algo específicamente a ellos. No cuenten a nadie lo que acaban de ver, lo cual suena bastante extraño. Jesús les ordena esto nuevamente y había otras ocasiones en las cuales Jesús les había dicho específicamente que no cuenten a nadie cosas tan extraordinarias que cualquiera diría, bueno, si realmente quieres que la gente te conozca y la gente se dé cuenta que eres el Mesías, esto es el tipo de información que deberíamos compartirlo, ¿no es así? Y la razón de esta restricción de los testigos de la transfiguración no queda lejos de entenderse por el hecho que incluso los discípulos tenían expectativas equivocadas acerca del Mesías. Estas expectativas carnales erróneas, si eran combinadas con la noticia de la transfiguración y se ha difundido a la gente alrededor, obviamente la gente va a tener una idea errónea acerca de esto y va a causar un daño. ¿Por qué? Porque iban a tomar a Jesús, lo iban a coronar como rey, y si es que lo coronaban como rey, ¿qué iba a pasar? No iba a ir a la cruz. Y si no iba a ir a la cruz, todos seguíamos en la misma condenación. Entonces, bajando la montaña, los labios de los testigos escogidos quedaron sellados respecto a esta revelación, por la misma razón por la que Jesús envió tan constantemente el uso del título del Mesías, porque se había relacionado con la idea política que si es que decían y reconocían la gente que este era el Mesías y confirmaban que este era el Mesías por la transfiguración, la gente iba a impedir que él vaya a la cruz. Algunas personas ya habían intentado hacer que Jesús sea rey por la fuerza, y si la noticia de este evento hubiera conocido a toda la gente, tal vez otros habían intentado hacer Jesús como rey en ese momento. Jesús sabía que tal revelación sería mal utilizada y mal interpretada por otros, incluso sus 12 discípulos. Por eso a estos tres le dice incluso no los digas, ni siquiera al resto de los discípulos. Su propósito en la transfiguración era para brindar testimonio sorprendente a Pedro, a Santiago y a Juan, y a través de ellos, después de la resurrección, podían impactar mucho más con este mensaje.
Pero en las manos equivocadas, este testimonio podía convertirse en un espectáculo distrayendo la atención y el propósito que Jesús tenía específicamente. Entonces les pide que tomen silencio. ¿Pero cuándo? Dice, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Ahora, tengan en cuenta que Jesús aquí se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Su resurrección, cuando finalmente ocurrió, dejó clara esta visión y muchas otras cosas más. Ante entonces los labios de los tres discípulos tenían de estar permaneciendo sellados. No podían hablar con nadie y contar con este punto. El mandato de Jesús de guardar silencio surgió de su comprensión de que las multitudes en Israel tenían un concepto equivocado del Mesías. Querían un rey conquistador, no un Mesías sufridor. Lo que él había anticipado es el hecho que él iba a morir. Y a nadie le hubiera gustado esa idea. ¿Por qué? Porque todos querían ser liberados de Roma. Jesús no quería que esta magnífica exhibición alentara a las masas a interferir con su sufrimiento. Jesús debía ir a Jerusalén. Jesús debía de morir. Jesús debía de resucitar. Y no quería animar a nadie a seguirlo por el motivo equivocado, que vengan a Él únicamente porque Él provee milagros, porque Él da de comer, porque Él puede conquistar al imperio romano. No, esa no era la razón. Pero una vez resucitados, los apóstoles tuvieron luz verde y compartieron apasionadamente este mensaje, tal como Pedro después lo menciona en 1 Pedro 1:3, que dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Fue la resurrección de Jesucristo la culminación de ese punto clave que la gente necesitaba para saber que Él era el Mesías. En 1 Tesalonicenses 4:14 incluso dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. El evento de la resurrección era mucho más importante que si es que lo hubieran coronado como rey en ese entonces. Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. La resurrección era un elemento crucial en la vida y en la llegada de Jesucristo. Pero sobre todo, consideren esto. En 1 Corintios, Pablo menciona esto. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección entre los muertos. Y si no hay resurrección entre los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para la vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si Jesucristo no hubiera resucitado, tu fe es una ridiculez a ese punto. Si Jesucristo no hubiera muerto y resucitado entre los muertos, nuestra fe sería en vano. Pero quiero aclarar este punto porque estoy repitiendo una y otra vez acerca de la resurrección de los muertos. Y realmente existe la resurrección de los muertos. En primer lugar, menciona que Cristo resucitó de los muertos. Eso es nuestro primer punto. La Biblia enseña que la resurrección es una realidad que va a suceder, que no inició únicamente con Cristo, sino que va a ocurrir después y va a suceder en esta vida. Y considerar de que nuestra vida en este mundo no lo es todo. Mientras que la muerte es el final de la vida física, no es el fin de la existencia de nuestro ser. La primera gran resurrección fue la resurrección de Jesucristo. En 1 Corintios 15, 2 al 34 menciona eso. Registra que más de 500 testigos oculares de Jesús vieron que Él apareció después de su muerte. Testificaron de que existió una resurrección. Es decir, que Jesús fue la primicia, fue la garantía para los cristianos de que va a existir una resurrección. La resurrección a la vida eterna se describe como la primera resurrección, como menciona Apocalipsis 20, del 5 al 6. La primera gran resurrección de la iglesia ocurrirá en el momento del rapto. Desde que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, considera desde que el momento en que Jesús subió a las alturas, desde el momento que se estableció la iglesia, todas las personas que han muerto, que todavía siguen esperando la resurrección, hasta el momento que se va a dar la primera resurrección, se habla en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Dice,
Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. ¿Y qué menciona aquí? Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados justamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Es decir, que todos los cristianos que han fallecido desde el momento de la ascensión de Jesucristo hasta este evento que se va a dar, que todavía no ha ocurrido, va a ser la primera resurrección. Aquellos familiares, aquellos conocidos que entregaron su vida a Cristo, van a resucitar primero. Ahora, nosotros estamos esperando por este momento glorioso en el cual tal vez no tengamos que experimentar la muerte, que seamos arrebatados. Sería increíble eso. A nadie le gusta la idea de la muerte. En sí, como cristianos no deberíamos tener miedo a la muerte. Tal vez es natural el proceso que lleva para llegar a la muerte, obviamente. Nadie quiere disfrutar el dolor, pero al estar en Cristo, la muerte no tiene que ser un temor. Pero después habla acerca de las Escrituras de una segunda resurrección. Y esta será para los malvados, que van a ser juzgados por Dios en el juicio del gran trono blanco, antes de que sean arrojados al lago de fuego. Es la resurrección de todos los incrédulos. Esta segunda resurrección está conectada con la muerte segunda, que se habla en Apocalipsis 20 del 12 al 13, donde dice: también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y Juan incluso recalca esto: y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y practicaron lo malo a la resurrección del juicio. Van a existir dos resurrecciones. La primicia de la resurrección, los primeros frutos de resurrección, por ponerlo de esta forma, fue Jesucristo. Él es la garantía de que va a existir una resurrección. La primera resurrección que se va a dar va a ser de creyentes. Va a ser para encontrarnos con Jesús. Pero la segunda resurrección va a ser de los incrédulos. Y no va a ser muy placentera. A pesar de que se van a encontrar con Jesús, no va a ser para comunión. No va a ser de deleite. Va a ser de juicio. Va a ser un gran regocijo los que se caractericen con la primera resurrección, aquellos que han entregado su vida a Cristo, pero va a ser de gran angustia la segunda resurrección. Con eso quiero aclarar la responsabilidad que nosotros tenemos de compartir a la gente acerca del Evangelio. La importancia, hacerles entender de que nuestras obras no van a poder salvarnos. Nuestra religiosidad no va a poder borrar tus pecados. No importa todo lo que tú hagas, ni siquiera tu arrepentimiento va a poder borrar tus pecados. Es única y exclusivamente el trabajo que Cristo ha hecho en la cruz. Esa propiciación, la redención que Dios ha dado en la cruz para la humanidad, es lo único que puede borrar nuestros pecados. Y el entregar nuestra vida a Cristo, lo que significa el confiar única y exclusivamente en lo que Cristo ha hecho en la cruz para nosotros, es lo que nos garantiza la primera resurrección, el ser parte de la primera resurrección. Continúa el capítulo, el versículo 10, cuando los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús. Pero pues los escribas dicen que Elías debe de venir primero. La pregunta puede traducirse con mayor precisión de esta forma: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir antes de que venga el Mesías? Los escribas eran identificados como expertos de las Escrituras y ellos enseñaban acerca de todo lo que mencionaba Dios y lo que las profecías que se han dado. Entonces, estos hombres eran expertos religiosos, personas que los discípulos obviamente iban a respetar. Eran los teólogos de la época y sus enseñanzas eran muy importantes en aspecto de asuntos religiosos. Si ellos mencionan la necesidad de que se cumpla esta profecía de que Elías tenía que venir primero antes de que el Mesías, los discípulos querían entender entonces qué sucede, porque tú eres el Mesías. Imagínate, estos tres le están haciendo esta pregunta a Jesús. Confirmaron 100%, tú eres Dios, tú eres el Mesías. Pero queremos entender, o ellos se equivocaron, hubo una mala interpretación, ¿qué ocurrió aquí? La pregunta acerca de Elías puede haber sido incluso motivada por la aparición de Elías enfrente de ellos, en la montaña, o por la creencia común de que los judíos sabían que Elías prepararía el camino para la venida del Mesías, porque esto es algo que las Escrituras habían mencionado. En Malaquías 4:5 claramente lo menciona. Yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres.
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El profeta habla del día del Señor grande y terrible, y esto se entiende fácilmente en la venida del Mesías. Después de la confesión de Pedro, narrada en el capítulo anterior y ahora en la espléndida visión de la montaña, ninguno de ellos habría tenido dudas de que Jesús era el Mesías. Pero, ¿dónde estaba Elías? La interpretación de la profecía por parte de los escribas era claramente y ampliamente conocida, pero estos discípulos no habían visto su cumplimiento. Había pasado Elías desapercibido, se equivocaron los escribas, le piden a Jesús aclarar este punto. Ahora, interesantemente, cuando hablamos acerca de que los judíos no comprendieron tal vez este punto, considera que hasta ahora en la actualidad los judíos siguen esperando a Elías. Ellos están en espera de Elías. ¿Para qué? Para que les presente quién es el Mesías. Los judíos siguen esperando, específicamente lo puedes ver en una celebración que se llama el Seder, una celebración de Pascua, donde se habla acerca de la copa de Elías. En el judaísmo habla acerca de esta quinta copa ceremonial de vino que se sirve durante la cena de familia en el Seder. Se deja intacto esta copa y una silla específicamente para Elías. A cualquier celebración judía que se hace de Seder, vas a encontrar específicamente una copa y un puesto para Elías. En cada casa, en cada familia van a ser exactamente lo mismo. Se deja intacto en honor a la llegada, según la tradición, de Elías. Llegaría un día como invitado desconocido para anunciar la llegada del Mesías. Durante la cena del Seder se leen versículos bíblicos mientras que se abre brevemente la puerta para recibir a Elías. Es una tradición. Abre la puerta, obviamente como simbolismo, esperando que alguien entre, quien, según dice, revelará todas las cuestiones controversiales relacionadas a la ley. Y de esta manera, la cena del Seder no solo conmemora la redención histórica del pueblo judío de la esclavitud egipcia, del Éxodo, sino que también recuerda la futura llegada de este Elías que va a revelar al Mesías. Si alguna vez tienen la oportunidad de participar o entender lo que es la ceremonia del Seder, cada uno de los detalles que ocurre ahí apunta a Cristo de una forma increíble. Pero es impresionante que esa terquedad y esa dureza de los judíos no les permite identificar que el Mesías ya llegó. El Mesías ya estuvo aquí. Tristemente, la terquedad y la dureza del corazón no solo privarán de reconocer lo más preciado que Dios concede, sino que también impulsarán a menospreciarlo, tanto a Él como lo que tiene que ofrecer. Tristemente, la ceguedad y la dureza y la terquedad que tiene la gente no permiten ver lo que Dios está otorgando, la belleza del Evangelio enfrente de ellos. Y Jesús les responde a sus discípulos. En el versículo 11 y 12, Jesús les dice, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. En su respuesta, Jesús adopta, en primer lugar, la fórmula doctrinal de que los escribas entendían de que Elías tenía que venir y ellos estaban en lo correcto. Elías tenía que venir. Eso explica que es un tiempo presente profético. Sí, Elías tenía que venir. Pero Jesús adopta también la segunda afirmación de los escribas que tiene un futuro profético, que dice, y restaurará todo. Los escribas, por supuesto, entendieron esto a su manera. Pero Jesús se refirió de la obra de Juan el Bautista, que él provocó la restauración espiritual y devolvió los corazones del pueblo a Dios en un verdadero arrepentimiento y fe. Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías. Considera que él iba a reparar y restaurar cuando se realizara esta renovación espiritual. El Bautista fue el primero en iniciar un avivamiento en los corazones hacia Cristo. Él fue el que inició el primer avivamiento para que puedan entender quién era el Cordero de Dios, quién era el Mesías. Ahora, esto no significa que Juan el Bautista los restauró perfectamente, sino que los transfirió y entregó a Cristo, quien completaría la obra que había comenzado. Y Jesús les dice, yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Jesús no dice quiénes eran ellos, pero evidentemente se refiere a las personas en general, tal vez en particular a los líderes judíos, que no hubo un reconocimiento de que él era el Mesías, debido a su odio e ignorancia, los enemigos del reino, pero Herodes en particular, le hicieron con Juan todo lo que quisieron en lugar de responder de manera importante. Imagínate, si entendías que Elías viene y reconocías, este era Elías, obviamente, entiendes las Escrituras, él es el que va a presentar al Mesías, por favor, dinos quién es, con ese ímpetu, esa
Y esa claridad, por favor, ¿cómo podemos saber quién es el Mesías? Porque queremos saber cómo entregar nuestras vidas a Él, cómo servirle, cómo honrarle pleitesía. El gran profeta había llegado entre el pueblo sin ser reconocido y por lo tanto sin recibir la bienvenida que seguramente había tenido que hubiera recibido. Pero al contrario, esto fue lo que hicieron con él. Lo mataron. ¿Puedes entender? Mataron al que fue enviado por Dios para preparar el camino del Mesías. Y esto se describe en las palabras que dice, hicieron con él lo que quisieron. La traducción de que le hicieron lo que quisieron debería transmitir la idea de que la gente lo maltrató de una manera vergonzosa, humillante también. ¿No se dieron cuenta de que eran responsables ante Dios por el maltrato que habían dado al propio mensajero de Dios? Y fue porque su terquedad y su dureza de corazón no le permitieron reconocer lo más preciado que Dios les estaba dando. Se estaba otorgando al Mesías, pero por medio de este heraldo, de esta persona que iba a preparar el camino para el rey. Pero ellos, por su terquedad de corazón, porque no eran las cosas de acuerdo como ellos querían, no eran las cosas como les hubiera gustado que ellos eran, por su capricho, decidieron rechazar a Elías. Considera esto. No solo maltrataron el ministerio de Dios, sino que también iban a hacer lo mismo con el Mesías. Así también el Hijo del Hombre menciona, va a padecer a manos de ellos. El maltrato infligido al profeta es la medida de maltrato que Jesús mismo recibiría a su debido tiempo. Entonces vincula también la suerte que el Hijo del Hombre iba a recibir. Lo mismo que hicieron con el profeta, va a pasar lo mismo con el Mesías. El sufrimiento del Hijo del Hombre será la realización del mal por parte de los hombres malvados. Pero Dios lo usará para llevar a cabo su propósito y esto significa que todo, incluyendo el mal que iba a ocurrir con él, iba a ser para honor y gloria de Dios. No se les debe considerar como espectadores a estas personas que hicieron esto, sino que ellos eran las personas que hicieron sufrir tanto a Elías como al Mesías. Eran los perpetradores de un daño grave, aquellos que provocarán el sufrimiento, que provocaron el sufrimiento tanto de Elías como el que van a hacerlo como el del Mesías. Pensaban en ambos en términos de gloria y victoriosamente terrenales, pero no entendieron que el propósito de Dios en ambos se cumplió en términos de humildad y sufrimiento. Lo cual también nos ayuda a entender a nosotros que cuando algo ocurre en nuestras vidas, muchas veces nosotros queremos que se den las cosas de acuerdo a nuestra perspectiva. Pedimos algo a Dios y que Dios responda a nuestras cosas de acuerdo a que nosotros consideramos que vale la pena. Pero Dios se presenta de una forma completamente diferente. Dios puede presentar una solución a nuestros problemas de una forma en que menos lo esperamos. Pero no permitas que la terquedad y la dureza de tu corazón haga que pierda ese regalo que Dios te está otorgando, esa forma de solución que está presentando en tu vida. Hay gloria en el monte de transfiguración, pero es una gloria que significó sufrimiento para Juan el Bautista y significaría sufrimiento para Jesús. Jesús les aclara que la suerte de Elías sería la misma del Hijo del Hombre, en el versículo 13. Entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Después de la explicación vino la comprensión, aunque no es fácil para nosotros ver cómo las palabras de Jesús que transmitió al leerlo prácticamente nos den la información de que había estado hablando de Juan el Bautista. Al leer el contexto no dice que Jesús les dijo, hey, estoy hablando de Juan el Bautista. Quizás no habían comprendido la importancia de lo que Juan había sido. Al menos entre los conocidos de los discípulos se ponen a analizar, bueno, entre los que conocemos, ¿quién podría lucir como Elías? ¿Quién vino a presentar? Bueno, Juan el Bautista. Tal vez entendieron y relacionaron el punto. Lo más probable es que los discípulos recordaron que Jesús había identificado a Juan como Elías. Mateo 11:11 menciona, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, ¿qué dice aquí? Él es el Elías, el que había de venir. Es decir que ellos hicieron la pregunta, pero la respuesta se les había dado mucho antes. Porque esto es en Mateo capítulo 11. Estamos estudiando Mateo capítulo 17. Ellos recibieron una respuesta a una pregunta. ¿Qué hicieron después? El primer anuncio sobre el nacimiento de Juan
a Zacarías, su padre, se le había dicho que iría delante del Señor en el espíritu del poder de Elías. Lucas 1:17 menciona, Él irá delante del Señor en el espíritu del poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Esto a qué te suena? Exactamente Malaquías, lo que él estaba hablando antes en la profecía. Y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien y dispuesto. Por alguna razón u otra, ahora entendieron que la profecía sobre Elías tuvo su cumplimiento en Juan el Bautista y que el trato de ese gran hombre que recibió por medio de las autoridades se convertiría en un patrón del trato que el mismo Jesús iba a recibir. Jesús ordenó a sus discípulos no contar de esta transfiguración hasta que se dé su resurrección. Los escribas entendían que Elías tenía que venir, por eso los discípulos preguntaron acerca de él, pero Jesús respondió claramente, Él ya vino, hicieron con él lo que quisieran, y lo mismo va a pasar conmigo. Aquellos judíos cristianos que recibieron el Evangelio de Mateo por primera vez entendieron que la espera de Elías fue culminada con Juan, y Jesús demostró su gloria, y el hecho que haya resucitado de entre los muertos confirma su divinidad. El Mesías ya llegó para redimir a su pueblo. No necesitamos esperar nada más. Muchas veces vemos cómo la terquedad y la necesidad de los ateos hacen que rechacen el regalo más preciado de la salvación. Nos ven a nosotros como ingenuos, nos tratan a nosotros como ridículos por creer en una fábula, como lo ponen ellos. Ay, nadie resucita de los muertos. Tenemos una persona que lo hizo. La terquedad y la necedad de los religiosos hace que confíen en sus tradiciones, en sus obras, en vírgenes, en santos, en cualquier cosa que tienen que hacer para tratar de complacer a Dios. Pero cuando les presentas el hecho de que es la muerte y resurrección de Cristo lo único que necesitas, tristemente es esa terquedad y dureza de corazón lo que les priva en reconocer lo más preciado que Dios ha dado. Pero también la terquedad y dureza del cristiano lo privará de reconocer su identidad en Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchos de nosotros vivimos como pordioseros, como mendigos, fuera de la casa del Rey, no entendiendo que nuestra identidad en Cristo nos da una posición en la cual tenemos que vivir para honrarlo y glorificarlo a Él. Muchas veces venimos los domingos y alabamos a Dios como Padre, levantamos nuestras manos, pero vivimos como huérfanos el resto del día. Vamos a nuestras casas, estamos en nuestros teléfonos, vemos películas, hacemos cualquier cosa del mundo, pero no pensamos en que estamos yendo a un destino. No pensamos en que cada una de las cosas que tú haces tiene un propósito que es para glorificar a Dios. Muchas veces el mundo nos contamina y hasta el punto en que nos hace perder el enfoque primordial, el por qué hacemos lo que hacemos. Tu matrimonio es para glorificar a Dios. El hecho que seas padre o madre es para glorificar a Dios. Tu trabajo es para glorificar a Dios. No dejes que esa terquedad y esa necedad endurezca tu corazón para no servir a Dios. Él entregó su vida por ti. Lo mínimo que tendrías que hacer es vivir tu vida para Él. No menosprecies las bendiciones que Dios te ha otorgado. No menosprecies la oportunidad que Dios te ha dado en estar en ciertos lugares, en ciertos círculos sociales, estar con familiares, amigos, vecinos, lo que tú veas a tu alrededor, que Dios te ha dado ese privilegio para que tú puedas compartir acerca de Él. En primer lugar, con tu testimonio, tu caminar, cómo actúas, cómo lo representas, porque quieras o no, tú eres un embajador de Cristo. Cuando la gente entiende que tú eres cristiano, la gente sabe que la gente tal vez no va a comprender, pero tú eres la única representación, eres la única Biblia andando que la gente va a leer. No menosprecies ese privilegio que Dios te ha dado. Camina con dignidad, glorificando a Dios. No desperdicies tu vida, no desperdicies tu año, no desperdicies los meses, no desperdicies tu día. Enfócate en glorificarlo a Él. Considera que si es que eres ese niño que te ha dado el privilegio de ser parte de esa familia y tienes un pastel enfrente de ti, todo eso es por gracia y misericordia. No seas caprichoso. Riéndete a lo que Dios te está dando y vive de una forma en la cual puedes entregar tu vida como un siervo. Decirle, Señor, aquí estoy, tu siervo fiel. Haz de mí lo que sea conveniente, para tu honor y para tu gloria. No desperdicies tu vida. Amén. Señor, gracias te damos por la apreciada oportunidad que nos das de poder conocerte, Señor, de saber que al confiar en ti, nuestra primera resurrección va a ser el que podamos estar a tu lado. Estamos gustosos y anhelantes de poder ser parte de esa primera resurrección, o mejor aún, que tú nos lleves en vida. Pero mientras tanto, hasta que eso ocurra, Señor,
Ayúdanos a caminar como siervos fieles, representándote dignamente. El que podamos, Señor, compartir de ti, el que podamos explicar a la gente lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que tú significas, Señor. Explicar la realidad en la cual la gente vive. Y que de esta forma, Señor, podamos glorificarte, sabiendo de que tú diste todo por nosotros. Y lo mínimo que podemos hacer es entregar nuestra vida y dándote todo lo que tú te mereces por honor y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús.